Hola compañeros, esta es Emma. Estoy haciendo el video para el grupo 1 en que estábamos Madi, Fernando, Oyana y yo, Emma. También tuvimos en nuestro grupo Clical, pero desafortunadamente no pudimos contactarle a esa persona. Pero fue un proceso bastante colaborativo, donde todos compartimos nuestros comentarios en el foro, y después en un Google Doc lo fuimos como resumiendo con diferentes colores para cada persona, hasta sacar los 5 puntos más importantes del artículo y los puntos de apoyo para cada uno de esos puntos. Entonces, yo voy a leer el guión que hemos creado con los puntos de todos. El punto 1 que tenemos es que la cooperación es un rasgo esencial del hombre. El principio de cooperación es un principio básico humano, sin que no fuera posible el lenguaje, la comunicación, el sentido o la racionalidad humana. Todos estos elementos básicos se dan gracias al diálogo, que es por naturaleza cooperativo. El sentido se da mediante una actitud y predisposición proactiva de entendimiento del uno hacia el otro y con unas reglas aceptadas por ambos para dar sentido y racionalidad a las cosas. La comunicación es imposible sin por lo menos dos agentes que están dispuestos a tratar de entenderse. Lo dicho por una boca no llegará al sentido en la cabeza del otro sin un proceso cooperativo por parte de él. El idioma, en el sentido de la comunicación, no es solamente la suma de los conceptos que se utilizan. Dicho de otra manera, no es un mero saco de palabras. ¿A dónde vas? Manzanas traigo. Sino que la comunicación a través del idioma requiere la interpretación de otros tipos de códigos. Como dice el autor, es el trabajo de cooperación el que construye el sentido. Las palabras no son más que los ladrillos con los que lo construimos. Para que los individuos puedan comunicarse, requieren indispensablemente cooperar entre sí a través del lenguaje. De esa manera vemos que el diálogo cooperativo da al desarrollo del lenguaje, que da en su turno al desarrollo de la racionalidad. La racionalidad es una conquista alcanzada por cooperación, no se posee, hay que buscarla a través de la actitud de sus copartícipes en una acción común. Todo esto llega a una caracterización de la naturaleza esencial del hombre. El autor muestra que el concepto popular aristotélica del hombre racional generalmente está mal entendido a significar que la racionalidad es una esencia oculta, invariable dentro del hombre, como el alma. Pero realmente el autor dice, Aristóteles habló del hombre racional y político, que significa un hombre que vive en el polis, en una sociedad donde él, y en el tiempo de los griegos fue él y no ella, tiene parte en formar sus reglas a través del proceso democrático, dialogando, discutiendo y razonando. El autor plantea que Aristóteles no se consideraba plenamente hombre a quien vive en una sociedad sin reglas o bajo reglas impuestas a las que él no ha podido contribuir. Entonces la racionalidad de Aristóteles, palabra, diálogo, argumento, discusión, es racionalidad en acción, usado para contribuir a gobernar el polis. De la racionalidad surge la política a través del diálogo, la acción común y la dialéctica. De esta manera vemos que el hombre político es un animal racional y cooperativo que se ha desarrollado a través del diálogo y a través del trabajo cooperativo para lograr el diálogo. Eso fue el punto 1, sobre la cooperación es un principio básico del hombre. Ahora el punto 2 es que la cooperación es la base de la historia humana. Bueno, el autor muestra dos formas de acercarse a entender la historia humana: lucha y competencia por un lado y cooperación y autosuperación por el otro. Él argumenta que la cooperación ha sido el motor de la dinámica de la historia, a diferencia de otras corrientes. La narrativa principal de la historia que se escucha se centra en sus reyes, guerras y destrucciones, o en la libre competencia, que es devorar o ser devorado,
o en la lucha de clases, o hasta en la lucha de culturas. Pero si nos enfocamos en las partes de la historia que avanzan la civilización humana, es decir, el progreso y desarrollo, la cultura, la civilización, la técnica, la riqueza del arte, nuestra moral social, nos fijamos que esas partes de la historia son hechas por la cooperación. Esto es evidente donde vemos las culturas fecundándose mutuamente, aun cuando los estados se están destruyendo. Es una visión de la historia del trabajo común, no de los reyes y los generales. Los eventos históricos que se desarrollan siempre están relacionados y no se puede dar una situación sin la interrelación de los diversos factores que están actuando en el momento. Así vemos que la historia del hombre es la historia de la cooperación. Esta visión de historia menos escatológica, pero no necesariamente menos radical, está por debajo de la idea cooperativista. La diferencia del proyecto cooperativo parte de la naturaleza esencialmente cooperativa de la persona y de la historia, y con la que trata de organizar la vida. La empresa cooperativa responde, por lo tanto, a esa necesidad cooperativa del hombre. La cooperación es, por lo tanto, el fundamento de la historia, de la racionalidad humana y del mismo lenguaje. La cooperación es un rasgo esencial del hombre y a partir de ahí se hace a sí mismo, hace su comunidad y la historia. Ahora vamos con el punto 3, que es la diferencia entre la empresa cooperativa y la empresa capitalista. La diferencia entre una empresa cooperativa y una capitalista es completa, es jurídica, histórica, de estructuraciones, de estructuración de fines, de motivación, etc. El cooperativismo ha sido una alternativa al sistema capitalista o mercantilista, una forma variada de cómo organizarse en sociedad y poder alcanzar la satisfacción de necesidades por medio de la producción de bienes y servicios, donde los individuos son más que la suma de sus partes. Las diferencias entre la empresa cooperativa y la capitalista tienen que ver primero con la concepción de la persona o individuo. Mientras que el sistema liberal capitalista siempre tiene la concepción del individuo aislado, en la cooperativa la persona tiene su base en la comunidad como copartícipe en una acción común y con espíritu de autosuperación. La empresa cooperativa responde a la idea de que el hombre es esencialmente un animal cooperativo. El autor agrega aquí una discusión interesante donde analiza que aunque la empresa cooperativa es completamente diferente que la empresa capitalista, hay que reconocer que si no se mantiene despierto el espíritu, la rutina diaria tiende a igualarlo todo. Aunque el formato cooperativo es algo que radicalmente reta a la lógica del sistema capitalista, la experiencia vivida fácilmente puede perder cualquier sentido positivo, alternativo o radical, especialmente en las cooperativas con menos participación democrática directa de los actores de base, los trabajadores, productores y consumidores. Así, el autor enfatiza la idea de que es muy importante no reducir el cooperativismo a su manifestación externa inmediata, que son las empresas. Bueno, y esto nos lleva al punto 4, que realmente son como los fundamentos de la filosofía cooperativa. El cooperativismo parte del mundo de las ideas, de los valores y de la autoconciencia de los protagonistas, los mismos sujetos de la historia y no de unas ideologías. El cooperativismo no tiene una tradición única ni una filosofía oficial. Es libre, neutral y vive de distintas tradiciones simultáneamente. El cooperativismo admite principios de todo tipo de corrientes, desde los radicales, próximos al anarquismo, hasta conservadores. La cooperación es más de un factor de productividad como elemento de eficiencia y de organización que produce ganancias que se quedan al capitalista, que es lo que propone Marx según el autor. El desarrollo del cooperativismo no se ha forjado por una ruptura de un sistema o por un cambio fuerte o cataclismo desde el punto de vista social. El desarrollo del cooperativismo ha presentado un desarrollo orgánico, progresivo, poco a poco y producto de la cooperación social. Desde sus inicios, el cooperativismo trata de salvar algo humano esencial, que es la cooperación.
Aquí hay que subrayar el testimonio de don José María Arizmendiarrieta en cuanto a la diferencia cooperativa. Su idea principal se fundamenta en la comunidad. Ante todo está la sociedad, por lo tanto la unión, y la cooperación y la solidaridad no es más que esa unión. Este tipo de empresa, por lo tanto, no ha hecho más que responder a la necesidad de tener que organizar el trabajo en la comunidad y en la solidaridad. La libertad y la solidaridad tienen que ir de la mano y con esa unión podemos ser fuertes. El análisis de Arizmendiarrieta se basa en la idea de que el ser humano es un ser comunitario, solo no es nada, y que para avanzar en la historia el instrumento más importante y fundamental es el trabajo. Así, para el ser humano posibilitar tanto su propio desarrollo personal como social, la organización del trabajo no se concibe si no es en base a la naturaleza esencial del ser humano. Y eso es una cooperativa, una comunidad de trabajo. Ahora el quinto y último punto es sobre el cooperativismo hoy en día. El autor posita el cooperativismo como un prototipo experimental del sistema que sucederá al capitalismo. Arizmendiarrieta propone el cooperativismo como un tercer camino alternativo al capitalismo individualista y al colectivismo sin alma, aunque ni los capitalistas ni los comunistas han querido reconocer la posible validez de terceras vías. El cooperativismo aspira a la superación de ambos. Su centro y eje es la persona humana en su contexto social. Así vemos que las cooperativas no tienen valor solamente por sus ventajas prácticas, incluyendo la flexibilidad y la capacidad de hacer frente a la crisis, sino también por sus valores éticos. La evolución humana pasaba de un colectivismo primitivo, opresivo y patriarcal, la abeja respecto a la colmena, donde el individuo encontraba protección en la colectividad, pero apenas tenía derecho de ninguna diferencia. De ahí pasamos a la cooperación a fuerza a gran escala, por ejemplo, la construcción de las pirámides, y la era moderna, en que el trabajador es un ciudadano libre y tenemos el triunfo absoluto del individualismo, en que el cuerpo social está constituido enteramente por los autónomos individuos. Comparado con la sociedad primitiva, hemos pasado de un extremo a otro. El socialismo y el cooperativismo acepta toda aquella historia de emancipación del individuo como una evolución necesaria y positiva. Lo que no acepta es pretender detener la historia en ese punto. La reacción al liberalismo ha sido el socialismo para tratar de enmarcar la idea del individuo como miembro de una colectividad, fundamentada en intereses solidarios de igualdad y justicia. El cooperativismo busca una forma de organización teniendo siempre presente su esencia de carácter de cooperativa, con el fin de proteger y salvar al mismo individuo libre, dueño de sí mismo y de su trabajo. Los valores que definen el proyecto cooperativo, por lo tanto, son la comunidad como base, fundamento y fin, la prioridad de personas en la comunidad, el trabajo y la cooperación como foco de la historia, y el avance, la libertad y solidaridad en la comunidad de trabajo, sujeto dueño de sí mismo y de su trabajo, con una participación activa y solidaria en todos los ámbitos de responsabilidad. Entonces, eso es nuestro video. Ya veo que es demasiado largo. Vamos a ver qué cortamos y regresamos con el borrador